Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nos encontramos Ana y mi persona Gabriel. Estamos junto al doctor Carlos Díaz, que el día de hoy nos va a ayudar con una pequeña entrevista para nuestro trabajo de la universidad, de la materia de psicología, en la Universidad de Carabobo. Doctor Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer, Gabriel. Ana, gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor. Perfecto. Para comenzar, doctor, ¿nos podría hablar un poco de usted? Claro, por supuesto. Entre otras cosas, soy un hombre entregado a la ciencia y a la academia. En todo momento siempre he estado ligado a ella. Soy médico egresado de la Universidad de Carabobo, voy a 31 años de graduado, con especialidad en medicina ocupacional, con maestría en sexualidad humana, con ciencias médicas y con una maestría en investigación. O sea que este mundo académico es donde estoy inmerso y de ahí no voy a salir, ¿no? Mira, una de las cosas básicas, fundamentales en toda relación, incluso personal, individual, de familia, social, y por supuesto no podemos dejar a un lado la de salud, es mantener o tener una buena relación médico-paciente, porque es la forma y la manera como abordamos, cómo de esa manera el paciente logra conectarse con nosotros y cómo nosotros, a través de esa misma conexión, donde nosotros, pasando de ser empáticos, poniéndonos en su lugar, pero a través del respeto, la consideración, logramos que podamos vehiculizar lo que significa la atención en salud. Significa llegar a los diagnósticos posibles y, por supuesto, cómo llegar al tratamiento de este paciente. No hay duda de que si no tenemos esa conexión, esa relación humana, no hay forma de poder completar lo que significa una relación médico-paciente. Claro, perfecto. Y en ese caso, si el paciente se cierra un poco, ¿cómo podríamos abordar ese tema? Mira, nosotros debemos aplicar estrategias que nos permitan abordarlo, así sea desde los bordes, ¿no? Por así decirlo, en el término coloquial, que nos permita acercarnos de una manera progresiva, ¿a través de qué? A través de una conversación fluida, sencilla, con un lenguaje claro, que el paciente logre conectarse en lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Y que a su vez yo no le genere una serie de presiones o una serie de situaciones de estrés, de angustia, que lejos de ayudar lo que va a hacer es que me rechace, ¿no? Al contrario, debo aplicar una estrategia que permita que se logre conectar conmigo, pues. Claro. Si no, no funciona. El médico siempre va a tener en su historia diaria, en su vida diaria, en su trabajo diario, por los años, desafíos que siempre van a estar presentes, porque siempre tenemos que personalizar, siempre tenemos que buscar que cada paciente es un ser, un individuo personal, un ente como ser humano, que lógicamente yo debo buscar la manera y la forma de poder comprenderlo en toda su extensión como ente social y como paciente, como lo estoy viendo en ese momento. Entonces los desafíos pasan en un constante crecimiento incluso de uno como médico, porque uno tiene que buscar las miles de estrategias para tratar de ver cómo uno aborda correctamente y tener una buena relación. Fíjate que hablando de eso, la adaptabilidad es una de las situaciones presentes en una relación médico-paciente. Yo me tengo que adaptar al lenguaje que debe tener mi paciente. No es lo mismo que yo le hable a un profesional de la medicina, por ejemplo, o un profesional egresado, ¿verdad?, que a un paciente que viene de la casa, que es del hogar y que no tiene ningún tipo de preparación académica. Entonces, obviamente, el lenguaje no es el mismo. Yo debo buscar la estrategia para lograr hacer esa conexión. Ok, y si tuviéramos que definir un desafío en particular, ¿cuál sería? Mira, yo pienso que el desafío mayor es la comprensión del ser humano, esa humanización que debe tener el médico. Y eso pasa por la empatía en primer lugar. Para mí la empatía es uno de los puntos clave de la relación médico-paciente. Si yo me pongo en el lugar del paciente, yo puedo lograr comprenderlo mejor en toda su extensión y su dimensión. Esto es un punto relevante, ¿no?, en la entrevista y en la relación médico-paciente, porque no es lo mismo, ¿verdad?, desde el punto de vista sociocultural, que yo aborde a un paciente que tenga una cultura o una religión musulmana, por ejemplo, que aquella que sea testigo de Jehová, porque su visión del mundo y su apreciación de lo que significa la salud es totalmente diferente. Entonces yo debo tener mucha cautela, mucha precisión, debo ser muy cauto, debo tener la forma
cómo saber interpretar y comprender lo que ellos quieren expresar o llegarme a mí, para yo entonces poder brindarle las herramientas necesarias para poder obtener un beneficio, que el beneficio final es aliviar el dolor o aliviar la molestia que este paciente tenga. En todo momento eso es importante, por eso es que la diferencia incluso racial, el idioma, la falta de comunicación, el lenguaje de señas, por lo menos en los sordos y en la paciente con alguna discapacidad, yo debo tener ese fuelle y ese temple como para poder tener esa habilidad de poder abordarlo y llegar a ellos. Mira, desde el primer momento hay que concientizar a la población y concientizar nuestro gremio. Okay. Si no miramos hacia el mismo norte, no podemos coincidir. Y si no elaboramos las estrategias que parte de la orientación, la educación hacia la gente, hacia nuestra población, hacia nuestro futuro o nuestros pacientes, nuestra población que debemos atender, no hay forma de que esta pueda calzar o llegar. Tiene que haber una empatía total, debe haber una comprensión de las cosas entre ambos sectores. Y esto se hace o se logra en la medida que tú logras que las personas se concienticen de lo que esto significa. No es jugar, no es cualquier cosa, es la vida o la muerte. Para finalizar, nos gustaría conocer un poco de su trayectoria en el área de la medicina con la relación médico-paciente. ¿Qué anécdotas nos tiene por contar? Bueno, en los 31 años, ahorita en septiembre cumplo 31 años graduado, tengo infinidad de historias, lógicamente. Y el tiempo me ha brindado el espacio como para llegar a conocer en su justa dimensión lo que esto significa. Y anécdotas en especial, puedo recordar alguna estando en el hospital, en la CHEC, donde había un paciente con una miasis. Una miasis es una presencia de gusano en nivel de un miembro. El paciente era diabético, con una neuropatía donde no había sensibilidad y no sentía nada, pero estaba full de gusano, con una miasis. Y bueno, ahí nadie quería atenderlo, nadie quería sacar los gusanos, porque bueno, todavía hay personal de salud que tiene pues esas diferencias, que tiene esas situaciones donde cuando quieren apartan el paciente y por encima de lo que sea, la relación médico-paciente y la atención médica siempre debe estar presente. No debemos dejar, así sea la condición que usted tenga, porque era un paciente de la calle, porque era un paciente desasistido desde el punto de vista social, requería ayuda y era un paciente con un trastorno diabético con una neuropatía, pero era un ser humano y estaba vivo. Claro. ¿Por qué entonces dejarlo? ¿Por qué no atenderlo? Merecía el mismo trato que cualquier otro que estaba al lado de él. Claro. Entonces yo creo que esa es la mejor reflexión que podemos dejar a la población y al mundo. Por encima de lo que sea, nosotros los médicos debemos siempre luchar, cultivar y trabajar por tener una buena relación médico-paciente y a la vez conectarnos y humanizar lo que significa la medicina en todo su contexto universal. Claro, y en ese caso el paciente se puede cerrar al ver de que los doctores no lo asisten. Por supuesto. Y en ese caso, ¿cómo se puede reforzar hoy en día la relación médico-paciente en los estudiantes de medicina? Esa es mi lucha diaria, constante con mis estudiantes, con ese equipo que yo estoy en formación, recalcándole, dejándole cada día y haciéndole ver lo que esto significa, que por encima de lo que sea y la diferencia que podamos tener y lo que podamos o no, por encima de eso debe privar la humanidad, claro, porque eso es lo que nos lleva a nosotros y nos distingue de todos los seres humanos. Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias por estar el día de hoy, asistir a la entrevista gracias. Y darnos sus experiencias. Llegue a todos. Amén. Gracias.